campa a sus anchas y no aparece en el foco de los temas anticorrupción, ¿no? Es que mire, nosotros tenemos que entender un elemento importante para ir adentrándonos en este proceso de cambio. Yo así lo llamo y yo me siento bien positivo de lo que se viene en los próximos años, porque yo siento que sí estamos viviendo un proceso de cambio, porque si bien es cierto, la corrupción es el cáncer que al final aqueja todos estos problemas que nosotros tenemos, la delincuencia, las maras, el cobro del impuesto de guerra que tienen los negocios pequeños estancados, muchos negocios en quiebra prácticamente, el desempleo viene pues por la falta de inversión, la falta de inversión pues viene por la inseguridad jurídica y esto también viene por culpa de la corrupción. Entonces la corrupción al final tiene un país degradado socialmente, pero fíjese lo que hemos hecho en los últimos años. Tenemos a la mafia y que si bien es cierto, como dice Juan Pablo, no ha actuado en contra de los tiburones, porque hay tiburones arriba que todavía hay que deducirles responsabilidad de todos estos actos, de todos estos asaltos al Estado, pero yo siento que la clase política está en estos momentos con temor. Mire todo lo que están tratando de hacer con el nuevo Código Penal, mire lo que están tratando de hacer en el Congreso Nacional los diputados, evitando a todas costas que continúe la MAS y están tratando de transformar leyes para beneficio de ellos, están tratando de reducir presupuestos a acciones de salud, de educación. Aquí a la clase política no le interesa tenernos educados, entonces aumentan porcentualmente los presupuestos armamentísticos del Ministerio de Seguridad, de las Fuerzas Armadas. Entonces yo siento que hay un escenario en este momento de temor por la clase política, si bien es cierto hay un cansancio por la población en general, pero al final vamos a ver un año donde vamos a empezar a palpar esos cambios, pero nosotros tenemos que ser partícipes, lógicamente. Y lo que usted decía, abogado, de la empresa privada y miscuida también en actos de corrupción, creo que todos somos responsables. Somos un país corrupto y duele decirlo, es difícil decirlo, pero así lo dicen los indicadores internacionales, somos un país corrupto y somos corruptos todos desde el momento que sobornamos a un policía, que vamos a una institución del Estado y damos coimas para que nos hagan algún trabajo, entonces ya es parte de una cultura prácticamente. Sí. Ahora, hay que entender que estamos siendo manejados, y yo así le llamo, a la dictadura del sistema, a una dictadura que tiene más de 100 años porque somos controlados por el mismo sistema y solo nos cambia personajes cada 4 años. Bueno, ahora ya es cada 8 años porque el actual presidente se religió. Ese sistema, ahí hay políticos, ahí hay empresarios, ahí hay narcotraficantes, ahí hay militares, ahí hay personas con poder. Y ellos son los que manejan, son los titiriteros y que tienen a sus títeres políticos. Y más abajo de esos líderes políticos hemos existido nosotros como población que nos prestamos a ser activistas, que nos hemos prestado a ser borregos prácticamente de esta clase política. Entonces, somos culpables todos de este sistema político de corrupción y al final por eso decimos, porque no hay justicia en Honduras. Porque los políticos manejan también la Corte Suprema de Justicia, manejan el Congreso Nacional, la misma clase política maneja la Presidenta. Entonces, se arropan con la misma cobija. Y hasta que nosotros, como población, entendamos que no es un partido que va a venir a cambiar nuestro país, no es un personaje político que va a venir a generar cambios, hasta que le demos vuelta a la tortilla, como decimos popularmente, y los que hemos estado abajo, esos que hemos sido borregos de los políticos, tomemos el poder político de esta nación, hasta en esa ocasión vamos a ver los cambios en el país, pero yo siento que vamos por buen camino, por el nivel de conciencia que se ha elevado en la población. Te voy a decir algo, Ramón, fíjate que la clase política y los grupos de poder no se dan cuenta que al final si tenemos un país destruido, un país en desidia, en miseria, en corrupción, también lo van a afectar a ellos. Correcto. Acordémonos nosotros cuando estaba Rafael Alberto Callejas y cuando se implementó el sistema neoliberal en su máxima expresión. ¿Quién era el presidente del Banco Central? Ricardo Maduro López. Sí. Acordémonos, ¿verdad? Bueno, según las cifras de estudios, ¿verdad?, económicos, se establece que en ese año, con la implementación del sistema neoliberal, incrementó la delincuencia, incrementó las bandas criminales, incrementó la migración a otros países, incrementó la pobreza, la miseria y todo tipo de situaciones complejas para la sociedad. ¿Y qué producto es eso, abogado? Bueno, el producto de eso es que los jóvenes se pierden en la delincuencia, hacen bandas criminales. ¿Y quién fue el que sufrió ese efecto? Ricardo Maduro, hoy recordemos que asesinaron a su hijo. Nadie se alegra de eso, pero es producto de una banda criminal que de cierta manera buscó el mal camino porque carece de oportunidades. Entonces, las élites dominantes
Los grupos de poder tienen que darse cuenta que todos vivimos en Honduras. Juan Pablo, y le voy a agregar algo a lo que vos estás diciendo. Vaya, el golpe de Estado, sin politizarlo, sin ideologizarlo. Claro. ¿A quiénes nos afectó? A los que teníamos negocios pequeños, Claro. a los que teníamos negocios medianos y a los grandes empresarios. Y gran parte de un grupo empresarial de nuestro país patrocinó el golpe de Estado. Entonces, al final, ellos miran y tienen esa visión y dicen, no, no vamos a volver a cometer el mismo error. Porque yo he escuchado a empresarios hablar cuando la oposición dice, saquemos a Jo. No queremos otro golpe de Estado, no queremos otro caos en el país, porque si no, nuestras empresas van a terminar de fracasar. Ya hemos visto cuántas empresas han cerrado en los últimos años. Es peor que una guerra, un golpe de Estado, tú dices, Ramón. Es peor que una guerra, es lo que te voy a decir. Correcto. Retrocedió el país como unos 40 años. Correcto. Sin cifras, y en todo lo que el desarrollo cultural y social, o sea, lo que se había establecido hasta ese momento, ¿verdad? Con lo que se había logrado, se retrocedió más años y estamos en uno de los países, como dice Ramón, en los últimos lugares según la CEPAL y el Banco Mundial. Entonces, pongamos ojo, y como dice Ramón, o sea, se han organizado los sindicatos, se han organizado los gremios, se han organizado diferentes colegios, pero el pueblo nunca se ha organizado. El momento que el pueblo se organice verdaderamente, Ramón, se va a hacer una verdadera revolución democrática. No queremos una revolución, ¿verdad?, como en los años posteriores, una revolución armada. Estamos hablando de una revolución democrática, una revolución cultural, una revolución de mente, una revolución de pensamiento, de combatir el caudillismo, de combatir las esferas políticas tradicionales. Una revolución educativa, Bueno, una revolución educativa. Revolución de conciencia. Que Bueno, por supuesto. vamos al punto de eso, ¿no? Sí. Revolución educativa, pero el presupuesto de la República en salud y educación está tremendamente mermado. Sí. Fíjense que es terrible lo que sucede con el presupuesto de la República, porque dicen los analistas, dicen los sectores sociales, dicen las ONG que el presupuesto de la República es un instrumento de desarrollo para nuestro país. Y mire usted cómo lo han mangoneado los últimos años, cómo han utilizado el presupuesto para saquear, para generar campañas políticas. Dice el FOSDE que más de 40.000 millones de lempiras son para pago de deuda del presupuesto. O sea, estamos hablando de un presupuesto de 280.000 millones de lempiras. Sí. 40.000 millones para pago de deuda. Ajá. Aparte vienen ellos y dicen que hay una pérdida anual solo en corrupción de 50.000 millones de lempiras. O sea que ahí estamos hablando de 90.000 millones de lempiras del presupuesto. O sea, creo que el presupuesto de educación anda como por 6.000 millones de lempiras. No tengo el dato exacto, pero creo que por ahí anda. Entonces imagínese usted, compare cuánto se va en educación y cuánto se va en corrupción. ¿Cuánto se va en pago de deuda? Exacto. Ajá. Y aparte que no mencionamos esos indicadores, los del FOSDE, ¿verdad?, que ellos se dedican específicamente a eso, a analizar. No mencionamos cuántas bolsas solidarias se van para la campaña política, cuántos dineros de todos esos programas sociales que se han generado en los últimos gobiernos, específicamente en los últimos 2 gobiernos, de Pepe y de Juan Orlando. A ver, perdón.